Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Baeza Rodríguez, soy médico infectólogo pediatra y formo parte del diplomado Apollo CIDBI y hablaremos acerca de la hepatitis B. Eh, pues usualmente no estamos acostumbrados a tener pacientes con hepatitis B y cuando los tenemos, pues en ese momento queremos salir corriendo y pedir ayuda. Por eso preparamos este video en el cual pues vamos a hablar algunos puntos clave para hepatitis B. Entonces, la agenda de temas que vamos a tener será primero conocer las características del virus, cuáles son los factores de riesgo para contraer la enfermedad, cuál es la patogénesis y cuál es el diagnóstico y los métodos de tratamiento. Primero hablaremos acerca de las características del virus, esto es la virología. Este es nuestro virus. Podemos ver aquí es un virus envuelto, tiene una nucleocápside y este pertenece a la familia Hepatnaviridae, que son los virus DNA más pequeños que se han reportado y que tienen la característica que tienen una gran afinidad por ciertos tejidos y dependiendo de cada especie. También va a pertenecer a la familia 7 de la clasificación de Baltimore por ser virus DNA doble cadena y que tiene una transcriptasa reversa. Ujú. También dentro de su estructura va a tener unas proteínas que nos van a ayudar más tarde para conocer el estado serológico, que son el antígeno superficie, el antígeno de core y el antígeno E, que es el antígeno soluble. La envoltura pues estará hecha de lipoproteínas del hospedero, la nucleocápside estará formada por subunidades proteicas que tienen el genoma y el antígeno E es un antígeno soluble indicador de replicación activa que nos va a ayudar también pues para el diagnóstico. Ahora, por esta transcriptasa reversa tiene la capacidad de hacer muchos errores, por lo tanto, pues esto nos va a llevar a la formación de 8 genotipos. Otras literaturas nos mencionan 10 genotipos, de la A a la H en el caso de los 8 genotipos o de la A a la J cuando son 10, cada uno con diferente distribución geográfica. La importancia que tendrá conocer esta distribución y los genotipos será para saber cuál es el pronóstico de cada paciente. Entonces, el genotipo A lo encontraremos principalmente en América del Norte, en América del Sur y en Europa al norte. El genotipo B y C lo encontraremos en Asia-Pacífico. El genotipo D en Europa Central y Mediterráneo. El genotipo E en Sudáfrica y el genotipo F y H los encontraremos tanto en Centro y Sudamérica y el genotipo G usualmente son de Estados Unidos y Francia. La importancia radica de que los genotipos, por ejemplo, el genotipo C, D y F tienen alto riesgo de progresión hacia hepatocarcinoma y los genotipos C y D van a tener una seroconversión tardía y eso será más difícil para establecer un tratamiento. Entonces, ahora hablaremos sobre los factores de riesgo para contraer la enfermedad. Dentro de estos factores de riesgo, pues va a ser la transmisión sexual, que se da tanto en personas heterosexuales como personas HSH, los que tienen contacto con sexos servidores, y la mejor manera de prevenirlo será a través de la vacunación y hacer énfasis en prácticas sexuales seguras. La inoculación percutánea, esto es más en los países en vías de desarrollo, donde tienen la costumbre de compartir jeringas y agujas por los usuarios de drogas intravenosas, y ellos tienen un riesgo hasta del 30% de contraer la enfermedad, con una incidencia anual en un 15%. Y esto también puede ser por compartir navajas o cepillos dentales. Y la transmisión perinatal, pues es la manera más común en varios países que van a evolucionar a la cronicidad hasta en un 90%, comparado con los adultos que evolucionan a la cronicidad en un 5%. El riesgo de transmisión pues se relacionará con el grado de viremia de la madre y el tratamiento de la madre pues también reducirá este riesgo de transmisión. Ahora, para la transmisión horizontal, esto es un poquito más raro, esto se da un poco más en algunas familias que donde tiene algún paciente, se encuentra en estado de portador, que pues a través de algunas lesiones pueden inocular el virus porque este puede permanecer hasta 7 días infectante en el ambiente.
La transfusión de hemoderivados, esto es más común en los pacientes que recibieron alguna transfusión antes de la década de los 90 porque casi no se hacía un adecuado escrutinio de los antígenos de superficie, del antígeno de core, y la prevalencia pues dependerá de los tipos de países y de los tipos de escrutinio que ellos hagan. Pueden tener una prevalencia casi hasta en uno por cada millón de hemoderivados. En el caso de la infección nosocomial es muy raro, puede ser tanto de paciente a paciente o como de paciente a trabajador de la salud. Eso también se relaciona mucho con los estados de portador y en los pacientes con trasplantes de órganos, esto principalmente por el estado de inmunosupresión en el que se encuentran y pues sí pueden contraer la enfermedad. Por eso se tiene que hacer también un adecuado escrutinio de pacientes donadores para ver si no le van a transmitir el virus a los pacientes que se les hará el trasplante. Ahora hablaremos sobre la patogénesis de la enfermedad. Aquí tenemos nuestro virus. Vamos a hablar de manera un poquito rápida acerca de su ciclo de replicación. Primero que nada vamos a tener 6 pasos. Uno es la unión del virión al receptor y este se va a internalizar. Aquí ya vemos cómo entra a la célula, tenemos la liberación del core y finalmente este migrará hacia el núcleo y empezará a reparar el genoma. Si se fijan, tenemos el DNA de una manera circular que se dispondrá por enlaces covalentes. Esos son muy fuertes y prácticamente no se pueden eliminar, por eso los pacientes entran hacia la cronicidad. Después de esto va a haber el paso de traducción del RNA viral para empezar a producir las proteínas. Se van a empezar a ensamblar los viriones y después tendremos el paso en el que se empezará a traducir al DNA viral. Aquí lo podemos ver, el RNA se transcribe al DNA y el siguiente paso será pues ya casi que se encuentra ensamblado el virus, pues ahora necesita una envoltura, la cual va a agarrar desde el retículo endoplásmico aparato de Golgi y saldrá de la célula ya finalmente a través de los procesos de gemación. Esto nos ayudará pues también a comprender por qué se lleva a cabo la cronicidad de los pacientes con hepatitis B. Entonces, si lo podemos resumir en unos pasos, pues tenemos estos 6 pasos. Ahora, para los mecanismos de daño, pues no se sabe exactamente. El virus, pues se ha visto que directamente no es citopático y que probablemente dependa mucho de la respuesta inmune del hospedero. Esto es usualmente porque los pacientes que tienen defectos inmunes van a tener un daño hepático muy leve, o los pacientes que tienen algún tipo de daño que se les trasplantan linfocitos CD4 y CD8, pues van a eliminar el virus, ¿no? Entonces, esos son los principales que van a actuar. El virus de la hepatitis B por sí mismo va a suprimir la respuesta inmune, como las células NK, el interferón. Esto pues también lo va a llevar hacia la persistencia y gran parte del daño será por los productos citotóxicos de la respuesta inmune, tales como el TNF-alfa, los radicales libres y las proteasas. Y finalmente, pues los enlaces covalentes del genoma viral, que se acuerdan que hablamos, se encuentran en disposición circular. Como son muy estables, pues es muy difícil que sean eliminados. Ahora, ¿cuáles son nuestras opciones diagnósticas? Para eso, pues el diagnóstico inicialmente es por el descubrimiento del antígeno en superficie. Y pues de ahí nos vamos a empezar nosotros a apoyar. Igual, pues otros exámenes serológicos van a ser muy útiles para poder seguir escrutinizando a nuestro paciente. Y también la biología molecular ha avanzado tanto de tal manera que la reacción de cadena de la polimerasa nos puede determinar la cantidad de virus que se encuentran replicando. También es muy importante tener los biomarcadores de daño hepático y el escrutinio anatomopatológico, el cual pues ahorita vamos a mencionar también un poquito más a detalle. Entonces aquí está, vamos a tenerlo en un mapa mental.
Entonces, para las opciones de diagnósticas, pues vamos a tener varios. Podemos tener los ensayos serológicos, en el cual la clave va a ser la detección del antígeno superficie y el anticuerpo, los cuales van a dar van a ser predictores de respuesta. Si el antígeno superficie permanece positivo por más de 6 meses, pues ya estaremos hablando de cronicidad. El anticuerpo del core nos va a detectar cuando el paciente se encuentra cursando con la infección aguda y va a aparecer después del antígeno en superficie. Aquí es importante que tengamos subclases de IgM para determinar si se encuentra una infección aguda, o las subclases IgG para saber si hay recuperación. Finalmente, el antígeno E y el anticuerpo anti-E. Si recuerdan, habíamos comentado de que este es un marcador de replicación e infectividad del virus. Por lo tanto, el que tengamos una buena seroconversión se va a asociar con la disminución del DNA viral y la disminución de la enfermedad hepática. Los ensayos moleculares, como son la medición de ácidos nucleicos, nos ayudarán a evaluar la replicación del virus. El PCR en tiempo real, pues ya ha avanzado tanto que nos detecta límites tan bajos como 9 unidades por mililitro. Nos van a dar los genotipos y finalmente de conocer la resistencia a los antivirales. Dentro de los marcadores futuros que aún se encuentran en desarrollo, tenemos el antígeno relacionado con el core, el RNA cuantitativo en suero y el anticore cuantitativo, pero pues esto todavía está en vías de estudio y por lo tanto pues todavía no podemos utilizar, todavía no nos llega. Y la evaluación de la enfermedad hepática, pues primero tendremos que establecer una causa, tendremos, como comentamos, tener biomarcadores acerca de ese daño hepático, estudios de imagen y el estudio anatomopatológico, ya puede ser tanto con biopsia hepática o por la elastografía hepática. Esta es la gráfica que nos puede ayudar con la serología. De esta manera podemos hacer una correlación de la historia de la enfermedad y la interpretación. Estas tablas son muy buenas para determinar el estado de cada paciente. Finalmente, pues dentro de las opciones de tratamiento, pues también van a ser varias opciones. Primero que nada, los objetivos serán para reducir la viremia y reducir las complicaciones. Esto será para evitar la progresión a cirrosis. Tenemos tres tipos de cura, una que es la cura virológica, la cual pues será la supresión de la replicación de la hepatitis. Es prácticamente como en el VIH cuando tenemos nuestro paciente indetectable y pues el virus no se sigue replicando, pero no podremos tener una cura como tal porque pues ya hablamos de los enlaces covalentes y cómo se integra con el material genético. La cura parcial pues no será posible por este mismo de medicamentos, de mecanismos, perdón, y los puntos finales del tratamiento serán la supresión de la replicación, la seroconversión del antígeno E, la pérdida del antígeno en superficie y un control inmune sostenido. Los criterios de respuesta tendremos dentro de los criterios la respuesta virológica y la respuesta serológica. Esto es disminuir la cantidad del DNA viral lo más que se pueda y hacer una seroconversión del antígeno de manera sostenida. Debemos de tener una respuesta bioquímica con la normalización de las enzimas hepáticas, una respuesta histológica con la reducción de la fibrosis y pues con esto evitar los daños a largo plazo. Dentro de los agentes disponibles tenemos agentes inmunomoduladores como son los interferones, que tienen mayores efectos secundarios, y los agentes antivirales, los cuales son inhibidores de la transcriptasa reversa, como son la mibudina, idefovir divipoxil, entecavir, telbibudina y el tenofovir disoproxil fumarato o el tenofovir alafenamida, que en esto se podrán hacer diferentes tipos de combinaciones pues para determinar cuál será el patrón a seguir. También dependerá mucho del estado de nuestro paciente. Y finalmente, para concluir, pues el virus de la hepatitis B va a tener diferentes formas de transmisión. Es un virus de DNA único que se une al material genético de las células, especialmente los hepatocitos, y de ahí pues hará enlaces covalentes muy fuertes
usará el material inmunológico del organismo para también hacer ese su mecanismo de daño. Los genotipos, pues también es importante que los conozcamos para saber el pronóstico de la enfermedad y tenemos que conocer la virología también para determinar cómo va a evolucionar nuestro paciente. Las tasas de curación serán prácticamente nulas por esta misma integración, por lo tanto, el tratamiento que nosotros elijamos, pues ya será el más adecuado. Y finalmente, muchas gracias por su atención.